pues el circuito que vamos a montar hoy va a ser un ahuyentador para cucarachas, ratas u otros animales molestos que pueden ser, además de molestos, pueden ser perjudiciales. Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer por ultrasonido, es decir, vamos a hacer un circuito que nos va a permitir generar ultrasonido para espantar a estas alimañas. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar un poco sobre el sonido. Bueno, el sonido no es más que una vibración, la onda que provoca la vibración de un objeto a través de un medio. O sea que por ahí deducimos que el sonido es una onda mecánica. O sea, no es como las radiaciones electromagnéticas que puede transmitirse en el vacío. En este caso no. Necesita un medio, ya sea un medio sólido, líquido u gaseoso. Bueno, pues el sonido tiene varias características, tiene intensidad, tiene tono, tiene timbre. Bueno, no nos vamos a profundizar más en eso, solo vamos a simplemente que sepamos lo que estamos tratando. Bueno, pues el oído humano, aquí tengo yo este cuadro, el oído humano, aquí está el hombre, pues puede oír. O sea, el oído, o sea, el órgano, el sentido del oído humano puede oír sonido cuya frecuencia esté entre 50 hercios y casi los 20.000 hercios. Bueno, ya cerca de los 20.000 hercios está el límite de la audición del ser humano. Bueno, pues más allá de los 20.000 hercios se denominan ultrasonidos y menos de los 50 hercios se denominan infrasonidos. Es decir, el hombre, esta es la franja de audición, la franja de audición que puede oír el oído humano. Pero no es así otros animales. Por ejemplo, el mosquito que es uno de los animales más porculeros, y sobre todo en verano, el mosquito vemos que puede oír perfectamente por encima de los 20.000 hercios. La rata, roedores, la rata igual, la rata puede oír muy por encima, puede oír hasta pasados los 50.000 hercios, hasta los 50 kilohercios. La cucaracha igual. Los perros tienen un oído muy fino también. Bueno, pues si a estos animalejos pues le suministramos unos sonidos que ellos solamente pueden oír, pues les molestará y lógicamente huirán del lugar donde se están emitiendo los sonidos. En este caso, ultrasonido. Bueno, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer por procedimientos electrónicos. Aquí está el esquema. El esquema tiene dos partes. De aquí a aquí es la primera parte, que como vemos no es más que un oscilador. Un oscilador es muy parecido al esquema del circuito que usaba para el pastor eléctrico, para generar alta tensión. Partiendo de una corriente continua, pues generamos una corriente pulsatoria, en este caso a baja frecuencia. Luego está esta otra parte, esta es la más compleja, dispone de 4 transistores. Estos dos, a explicarlo así de una manera, ambos el funcionamiento es similar, el funcionamiento es similar, y ya lo expliqué en el otro vídeo, en el del multivibrador, en el que hacía saltar la chispa, la bobina encendido. El funcionamiento, te digo, es similar. Son transistores que conducen alternativamente y producen la carga y descarga de sus respectivos condensadores. Esta parte, transistores T1 y T2, se encarga de generar una corriente pulsatoria a baja frecuencia que es suministrada a través de aquí, a través de este diodo, y esta señal, pues estos condensadores, como vemos, los valores capacitivos son inferiores, y la convierte en alta frecuencia. O sea, una señal de alta frecuencia que es amplificada, una señal muy débil para meterla al altavoz piezoeléctrico.
con lo que tenemos estos otros dos, que vemos como la disposición que tienen es como un montaje Darlington, vamos. El emisor alimenta la base del otro y así conseguimos la señal débil que producen estos dos transistores, amplificarla. O sea, estos dos son transistores de amplificación. Como vemos, el esquema parece difícil, tiene muchos transistores, pero la verdad es que no es nada. Al final no es nada. Es simplemente son... Y bueno, como decía antes, hay un pequeño corte. Son dos osciladores, baja frecuencia, alta frecuencia y amplificación de alta frecuencia, que es la que se suministra al altavoz piezoeléctrico. Bueno, esto lo voy a hacer para que funcione con una pila de 9 voltios. Como si no queremos depender de una pila, pues le podemos colocar aquí podemos alimentarla a través de la red mediante un transformador y un rectificador con su respectivo filtro. Vamos a ver que se vea el esquema. Y ahora la lista de materiales. Estos materiales son sencillos de conseguir. Bueno, y esto último que he puesto aquí es para quien quiera, quien desea alimentar el circuito mediante un transformador, mediante la red, mediante un transformador y un rectificador. Y bueno, pues ahora pues vamos a pasar a realizar el montaje. Bueno, pues para ahorrar tiempo vemos que he montado las resistencias, he montado también el potenciómetro y he montado el LED y el diodo, el 1N4148. Como vemos, ya está todo soldado, todo estañado. Aquí tenemos los valores resistivos de cada componente. Y como podemos observar en la serigrafía, pues tan solo tenemos que montarlos. Solo tenemos que montar el componente en su lugar. Bueno, pues lo próximo que vamos a montar son los condensadores cerámicos. Los condensadores cerámicos son de 820 nanofaradios. Son estos dos pequeños que tengo aquí. Estos condensadores, como no tienen polaridad, no es necesario respetarla, claro. Aquí vemos en la placa, a ver si lo vemos bien, vemos el lugar que pone 820. 820 es la capacidad de estos dos condensadores, con lo que su lugar sería ese. Bueno, este no entra.
entra. Este sí nos ha entrado. Y vamos a darle unos puntillos de estaño. Y el otro se coloca pues exactamente igual, el compañero. Y ahora pues finalmente se le dan 2 puntos. Ahora recortaremos un poco las puntas, el exceso de estaño que ha quedado, y ya tenemos los condensadores cerámicos. Ahora llega el momento de montar los electrolíticos. Son 4. Los condensadores electrolíticos vemos que tienen una franja. Vemos ahí una franjilla negra. Bueno, pues la franja negra indica el negativo y la patilla larga indica el positivo. Los hay de varias capacidades y de varias tensiones, como podemos ver en la hoja. La colocación es muy fácil, ya que en la propia placa está serigrafiado tanto la tensión como la capacidad, y solamente es ponerlos en su sitio. Vamos a poner este de aquí, que vemos que pone 100 microfaradios y 16 voltios. Pues buscamos el de 100 microfaradios y 16 voltios. Este no es. Este tampoco es. Este es. ...16 voltios y 100 microfaradios. Y aquí pues lo montamos en su sitio. Aquí, como vemos, tiene el polo positivo, que está al lado del condensador de 820 nanofaradios. Pues ponemos el positivo y el negativo pues será el otro. Bueno, aquí tenemos estos dos que hay al lado. Uno es de 10 microfaradios y 16 voltios. Vamos a buscarlo. Este es el de 47, 16 voltios y 10 microfaradios. Exactamente lo que buscamos aquí. 10, 16. Positivo, que es el de la pata larga, y el otro es el negativo. Pues ya está puesto. Y nos quedan dos. Vamos a buscar otro, el que está al lado, debajo del que hemos puesto, que es de 22 microfaradios y 16 voltios. Vemos que es este, 22 microfaradios y 16 voltios. Pues lo ponemos en su sitio, positivo la patilla larga y negativo pues la otra. Y el que nos queda, que es el de 47,
47 microfaradios, 16 voltios, pues que es este. Y lo ensamblamos exactamente igual. Aquí vemos que tiene el positivo, aquí el positivo coincide con el del LED y solamente tenemos que ensamblarlo en su sitio. Este no quiere pasar ahí. Y ahora hay que echar un vistazo para asegurarnos de que todos los condensadores están puestos con la polaridad correcta. Y ahora pues vamos a pasar a echarle unos puntillos a soldadura. Y esto ya pues así siempre, ya así hasta terminar los condensadores. Y bueno, y esto como ya sabemos, pues cuando se termina de estañar, pues se le quitan los sobrantes. Se le quitan los sobrantes para no, aparte de que no se puede dejar el circuito, pues para no estorbar. Una vez montados los condensadores electrolíticos, como vemos ya están montados, únicamente tendremos que montar los transistores, que son 6. Los transistores son iguales, como podemos ver en la hoja, los 6 son exactamente iguales, con lo que solamente tenemos que seguir la orientación en la serigrafía, es decir, poner la parte plana con la parte plana y la parte redondeada pues con la parte redondeada. Muchas veces hay que retraer un poquito el terminal del medio, la base, para facilitar la colocación. Aquí no importa el orden, como son exactamente iguales, pues podemos seguir el orden que nos dé la gana. Aquí vemos esto que estoy haciendo aquí, es simplemente para que quepa, para poder montarlo en su sitio. Ahí se movió un poquillo. Estas cosas son normales que pasen, esto no es coser y encantar. Esto se lleva su tiempo a hoy. Hay que tener un poquito de paciencia porque esto se lleva su tiempo. Bueno, pues vamos a soldar estos dos.
y una vez soldado pues vamos a retirar el sobrante. Bueno, y así se procede pues con los otros 4 transistores. Bueno, pues ya está terminado. Solamente le faltaba soldarle el conector para pila de 9 voltios y el altavoz piezoeléctrico. Bueno, aquí tenía yo aquí varios. El que parece que va mejor es este. Y bueno, esto se puede, el circuito se puede modificar para alimentarlo a 220 voltios. Simplemente tenemos que retirar el conector, lo desoldamos y lo alimentamos mediante un transformador y un rectificador. Bueno, pues vamos a probarlo, vamos a ver qué hace. Vamos a meterle una pila de 9 voltios. Vemos que se enciende un LED. Y el altavoz emite una pequeña vibración a medida que yo voy girando con el potenciómetro de ajuste. Aumenta la cadencia de las vibraciones. Bueno, pues esto está diseñado para emitir frecuencias de 10.000 a 33.000 hercios. Ahora mismo está al mínimo, se tiene que escuchar un poco. Y bueno, pues ya quedaría probarlo. Yo tengo la suerte de no tener ratas en casa, ni tener ni ratas ni cucarachas, pero mosquitos sí. Mosquitos pues me suelen picar mucho, sobre todo estas noches de verano. Y bueno, pues como también los mosquitos reaccionan a los ultrasonidos, pues es cuestión de probarlo.